Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. En este video le explico todo lo que usted debe saber sobre los procesadores de AMD e Intel y de paso sabrá cuál es la mejor opción según sus necesidades. Punto número 1. Comenzaremos por lo más básico, las gamas del procesador, y así sabremos cómo identificarlo. En Intel encontramos los procesadores de la familia Core, donde su gama de entrada son los procesadores i3, gama media sería i5 y gama alta i7. También tenemos una gama entusiasta y en esta están los procesadores i9. En los procesadores de AMD encontramos las mismas divisiones, desde la llegada de la familia de los procesadores Ryzen, que fueron anunciados el 1 de enero del 2017, donde sus gamas se dividen de igual manera que en Intel. Para la gama de entrada están los procesadores Ryzen 3, luego los Ryzen 5 para la gama media y gama alta están los Ryzen 7. La gama entusiasta está dominada por los Ryzen 9. Punto número 2. La nomenclatura de los procesadores. Con esta información sabremos de qué generación es cada procesador y qué tecnologías tiene agregadas. No necesita ser un genio calculador para ello. Comenzaremos entendiendo la nomenclatura de cada uno de los procesadores de Intel. Esto de aquí es el nombre de la arquitectura del procesador. Luego encontramos un número que nos da la gama del procesador. Para ser más exactos, su categoría. Luego, el primer número nos da la información de la generación de ese procesador. Los otros tres números que lo anteceden indican el modelo del procesador y otra información que realmente no es práctica y útil para nosotros. Llegamos al final, a la letra del procesador que se coloca como un sufijo detrás de estos números y nos ayuda a entender qué tecnologías tiene agregadas o removidas. Por ejemplo, la K indica que el procesador tiene el multiplicador desbloqueado y que por tanto es apto para overclock. Pero si este procesador estuviera acompañado de una F, esto quiere decir que el procesador no cuenta con gráficos integrados, como lo es el procesador Core i5 9400F. En AMD prácticamente podemos leer los procesadores de la misma manera. Veamos, primero encontramos su arquitectura, luego su categoría o gama. El siguiente número especifica la generación. Y particularmente en AMD denominan que el siguiente número, después de la generación, indica el rendimiento de dicho procesador. Bueno, en teoría, los dos siguientes números son el modelo y la letra o sufijo es la que indica las tecnologías que tiene este procesador. Prácticamente lo mismo que encontramos en Intel. Por ejemplo, la X significa que el procesador es de alto rendimiento e incorpora la tecnología XFR. O sea, el procesador es capaz de extender su rango de frecuencias y superar su velocidad turbo cuando la refrigeración lo mantenga lo suficientemente frío. Ahora bien, hace unos días, a la fecha de este video, AMD anunció sus nuevos procesadores de la serie 5000, donde mostró un salto a nivel de rendimiento que nos puso a pensar en si AMD es mucho mejor que Intel ahora también a nivel de videojuegos. Pues según las gráficas de rendimiento, al parecer AMD no solo es el rey a nivel de productividad, sino que ahora también lo será en el mundo de los videojuegos. No quiero ser muy técnico con el tema, pues lo que usted quiere saber es cuál es mejor. Así que mi respuesta ante esta pregunta se resume a todo depende de su necesidad. Me explico, los procesadores de Intel y AMD están muy parejos en cuanto a rendimiento hablamos, pero dependiendo el uso que usted le vaya a dar, es mejor usar un Intel o una AMD, ya sea porque los programas están mejor optimizados para funcionar con CPUs de Intel o porque los programas que usted usa aprovechan mejor la potencia multinúcleo de los procesadores de AMD. Ahora, con este nuevo lanzamiento, los procesadores de AMD no solo mejoraron a nivel de productividad multinúcleo, sino que corrigieron su problema mononúcleo, otorgándole un mejor desempeño en actividades como los videojuegos o aquellos programas que se benefician del rendimiento a nivel mononúcleo. Para los que tienen la duda de acerca de qué pasó con los procesadores de cuarta generación en AMD, quiero decirles que estos procesadores solo fueron lanzados a nivel OEM, o sea, solo los fabricantes como MSI, Asus, Dell y todas estas marcas tienen acceso a estos procesadores, ya que realmente no fueron lanzados para el público en general. Espero este video haya sido de su ayuda. Recuerde que una manera de apoyar este canal es dejando su opinión en la caja de comentarios, un bonito me gusta y compartiendo. No olvide suscribirse a esta hermosa comunidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.